El diseño curricular en la formación basada en competencias. Las fuentes en las que se basa esta presentación las podrás encontrar al final de la misma. Para iniciar, es muy importante que repases tus conocimientos previos acerca de estas cuestiones. En primer término, ¿qué es el currículo? Y otra pregunta importante es también, ¿cuál es la problemática que existe en torno al concepto de currículo? Si bien en este curso te vas a enfocar en el diseño de un programa de capacitación laboral, no debe perderse de vista que finalmente se trata de una tarea relacionada con el currículo y su diseño. Esa es la importancia de responder y analizar estas dos preguntas. Como recordarás seguramente de cursos anteriores, el currículo es un campo de estudio amplio y al mismo tiempo polisemántico. Esto significa que no existe una sola definición y conceptuación acerca de qué es el currículo. Por el contrario, a lo largo de la historia se han dado diferentes versiones acerca de lo que puede significar el currículo. Esto hace que sea un concepto complejo y que su noción plantee una problemática en el campo educativo. Algunos autores, como Posner, señalan que en realidad lo que ocurre es que cuando hablamos de currículo debemos entender que existen distintas conceptuaciones y también distintos tipos de currículo. Probablemente en una materia previa hayas estudiado que existen por lo menos 5 conceptuaciones curriculares: alcance y secuencia, tabla de contenido, sílabo, plan de estudios y experiencias planeadas. Asimismo, es probable que también ya sepas que pueden citarse por lo menos 5 tipos de currículo: el oficial, el real, el oculto, el nulo y el adicional. Cada una de estas conceptuaciones y cada uno de estos tipos plantea características particulares. Al iniciar el estudio del diseño de programas de formación laboral por competencias, es muy importante que tengas en cuenta todas estas conceptuaciones y estos tipos de currículo para que puedas ubicar el programa de capacitación en alguna de ellas. De manera particular, podría recomendarte que analices la posibilidad de que tu diseño curricular corresponda a un sílabo o a un plan de estudios. Y en cuanto a los tipos de currículo, deberías considerar que el diseño que vas a realizar se trata en realidad de un currículo oficial, pero que tendrá implicaciones en el currículo real. Además, es muy importante que consideres lo siguiente. La formación basada en competencias presenta diferencias con la formación convencional o también llamada tradicional, para referirnos a aquella formación que no está basada en competencias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que al momento de diseñar el programa de formación conserve las características propias de este enfoque. ¿Cuáles son algunas de esas diferencias y cuál sería la diferencia clave o principal? Aquí te invito a que revises los conocimientos previos que tienes dentro de esta misma asignatura acerca de cómo es la formación basada en competencias. Este fue uno de los primeros temas que revisaste en la materia. Entre todas las características que presenta la formación basada en competencias, hay algunas que son las más relevantes o más bien podría decirse que son las clave o principales. ¿Cuál crees que sería esa diferencia fundamental? Es decir, el rasgo que distingue claramente a la formación basada en competencias de los otros tipos de formación. Como recordarás, la formación basada en competencias presenta una serie de rasgos y características muy particulares. Por lo tanto, el diseño curricular que corresponda a este tipo de formación debe conservar también esos rasgos.
Las características distintivas de la formación basada en competencias se han de reflejar en los siguientes aspectos. En primer término, en el planeamiento curricular. Esto se va a traducir en un diseño curricular con características particulares y en la elaboración de una serie de módulos de formación. Se manifiesta también en el planeamiento didáctico del módulo. Una vez que se han identificado los módulos del programa, su planeamiento debe ser también diferente. Esto se traduce en secuencias didácticas y en materiales curriculares. Finalmente, la formación basada en competencias se debe traducir en una práctica docente diferente, a través de una metodología de enseñanza y aprendizaje y de un procedimiento de evaluación con características particulares. Como puedes notar entonces, los principios distintivos de la formación basada en competencias se reflejarán en distintos niveles del currículo. En el planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico del módulo y en la puesta en marcha a través de la práctica docente. Antes de continuar revisando las características particulares que tendrá el diseño curricular en la formación basada en competencias, es importante que reflexiones acerca de lo siguiente. El hecho de diseñar una formación profesional basada en competencias no significa que se deba dejar de lado todos aquellos elementos de diseño que la investigación curricular ha mostrado como positivos. Esto es, no haremos a un lado todos los principios de diseño curricular que se conocen y que son fundamentales para afrontar esta tarea. Más bien, lo que deberemos hacer es tomar en cuenta el insumo de las competencias sin desechar los de otro tipo. Como tú seguramente ya sabes, el currículo tiene fundamentos de diferentes ámbitos: sociales, culturales, históricos, filosóficos, psicológicos. Al diseñar una formación basada en competencias, no haremos a un lado todos esos fundamentos. Más bien, le agregaremos uno más: el insumo de las competencias. Revisaremos a continuación cada una de las características del diseño curricular en la formación basada en competencias. En primer término, definiremos qué se entiende por diseño curricular basado en competencias. Es un documento elaborado a partir de la descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol profesional. Algo muy importante es que este documento toma como punto de partida la identificación y descripción de los elementos de competencia. Significa entonces que para poder llegar al documento llamado diseño curricular, es indispensable que previamente se haya realizado la identificación clara y precisa de todas las tareas y funciones que integran esa ocupación, ya que esto nos permite identificar los desempeños esperados. Estos desempeños se plantean para resolver problemas del ejercicio profesional, que son la inspiración para el diseño curricular. La formación basada en competencias tiene como referente precisamente una competencia. Por eso, el diseño curricular se ordena desde el principio en torno a un desempeño. Esto significa que todos los elementos del diseño, es decir, los objetivos, el contenido, las estrategias y la evaluación, tienen que estar basados en la competencia que se espera logre el trabajador. ¿Quiénes participan en un diseño curricular basado en competencias?
se requiere contar con un equipo de diseño. Idealmente deben participar en esto especialistas en contenido, es decir, expertos conocedores de las disciplinas y de las tecnologías involucradas en la ocupación. Pero también se requiere la participación de expertos en diseño curricular, que son quienes orientarán técnicamente la construcción del currículum. En el caso de los licenciados en educación, este último es el rol que les correspondería. Por eso deben prepararse en metodologías y procedimientos para diseñar currículos de formación basados en competencias. Sin embargo, cuando se inicia el diseño de una formación basada en competencias, es posible que se presenten dos situaciones. La primera se refiere a que ya existan unas competencias previamente identificadas y que puedan servir como referente para el diseño curricular. En estos casos, esas competencias se toman y se comienza con el diseño. Pero también puede ocurrir que las competencias no estén previamente identificadas. En este caso, el diseño curricular no puede desarrollarse porque se carece del insumo fundamental. Esta es la razón por la cual en este curso se propone el estudio de las metodologías como el DACUM, el AMOD y el ESIT, porque se ha visto que en ocasiones no se tiene la identificación de las competencias y eso impide que los especialistas en diseño curricular realicen su trabajo. Por esa razón, muchas veces han tenido que asumir el liderazgo en la identificación de competencias. Continuando con las características, tenemos que las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño se infieren de los elementos de competencia. Esto significa que para plantear los objetivos del programa debemos basarnos en las funciones y tareas previamente identificadas. De esta manera, el aprendizaje de los trabajadores estará orientado directamente a lograr esas competencias. Adopta una estructura modular. Más adelante en este mismo curso aprenderás a qué se refiere la estructura modular. Por ahora es muy importante que recuerdes que esta es una característica esencial en el diseño curricular. Se tiene un enfoque integrador. Esto significa que en el diseño deben quedar combinados las capacidades, los contenidos, teoría y práctica, actividades y evaluación. Son diseños curriculares en los cuales no se separa la teoría de la práctica y tampoco se separa la evaluación del aprendizaje continuo. Los criterios de aprobación de los módulos se basan en los criterios de evaluación de la norma. Esto debe ser así para que desde la formación los trabajadores se entrenen en la aprobación de esos criterios, de tal manera que una vez que logran el aprendizaje de los módulos, también se encuentren preparados para someterse a una evaluación basada en normas de competencia. El enfoque de enseñanza-aprendizaje es significativo. Es importante que sea así porque como resultado del programa de formación, los trabajadores deben adquirir competencias que puedan trasladar a otros ámbitos. ¿Cuáles son los elementos esenciales en el diseño de un programa de formación basado en competencias? Debe tener un marco referencial, objetivos generales, una estructura curricular y una carga horaria. De manera más específica, deben plantearse intenciones, objetivos, contenidos, metodologías, secuencias de contenidos,
selección de materiales y criterios de enseñanza y evaluación. Si quieres conocer más a profundidad este tema, puedes consultar los siguientes textos.